Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Nada más felicitar al doctor Sundel por tremendo esfuerzo, 3 años. Ojalá cuando yo crezca sea como él. Ojalá. Voy a tener que disculparme. Ya estamos igualitos con el pelo, pero me voy a disculpar ahora porque mi charla va a tener un montón de opiniones mías. Un poco de datos, pero más que nada opiniones. Y todo, ya hemos visto lo que fue la manga, cómo hablé un poco mal del bypass, pero bueno, vamos ahí. Estos son mis disclosures. Ayer les enseñé cómo es mi distribución de los casos. Yo hago más bypass, ahora no le he puesto para no aburrir a la gente. Y voy a empezar con el problema de la adolescencia, ¿no? Este slide viene del World Atlas de este año, extremadamente preocupante como la obesidad severa va en el 2030, va a llegar a casi 110 millones de personas en el mundo, distribuidos en hombres y mujeres. Pueden haber la obesidad 1, la obesidad 2, es preocupante cómo el mundo sigue en esta trayectoria con esta pandemia. Latinoamérica va a tener 27 millones de personas para el 2030. Como vemos, vamos del 15 en el 2020 al 19% de personas con obesidad. 27 millones es una cifra que no es menor. La buena noticia es que cuando ya entramos en materia de lo que es adolescentes y personas jóvenes, Colombia está entre esos países que al 2030 va a tener el 12% y se les considera como países que tiene una prevalencia baja. Los Estados Unidos obviamente es el país que va a tener la prevalencia más alta para el 2030, pero Colombia me parece que está haciendo las cosas bien, y Ecuador, mi país, está por acá, que tiene unas cifras decentes. Y este es el scorecard de Colombia, súper interesante. Tenemos los números de la obesidad con un índice de masa corporal de más de 40 en hombres y mujeres, pero miren acá, están acercándose al 1 millón de personas con obesidad entre los 10 a los 19 años, que es considerado muy alto, y está proyectado que tiene una incidencia alta para el 2030, así que es un tema preocupante, es un tema que tenemos que abordar y es un tema que tenemos que conversar. Y el tema de la obesidad es que es raro, porque cuando uno lee toda la literatura del adolescente o del adulto joven, es raro porque no hacemos lo mismo en adultos. Tratamos de ser extremadamente agresivos con lo que es la adolescencia. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida puede recortarse entre 10 a 20 años. Se ha visto que si uno no interviene en esos pacientes tan jóvenes, puede haber muerte prematura antes de los 55 años, lo cual es muy, muy preocupante desde todo punto de vista, inclusive el de la producción, ¿no? el económico. Y va de la mano con lo que son los adultos. Podemos ver aquí que el adulto va subiendo y ha ido subiendo desde el 99 hasta el 2016, y la trayectoria es parecida en lo que son adolescentes y adultos jóvenes. O sea, es un problema importante. Más importante es que esos pacientes que están envejeciendo también están engordando más y están haciéndose muchísimo más obesos. Esta es la trayectoria, solo tengo datos hasta el 2002, pero pueden ver cómo la franja de obesidad extrema va subiendo en hombres y mujeres, las mujeres con una predominancia, y en estudios, este es un estudio mío, este es el del DRM que publicamos en el SOAR, vemos lo pesados que son los pacientes, ¿no? Tenemos índices por arriba de 40 en todos los procedimientos, y en el switch obviamente por el sesgo o por la indicación que se conoce es más o menos del 53, más o menos 10, o sea, estamos hablando de pacientes pesados. Entonces estamos hablando de pacientes jóvenes y pacientes muy pesados. Y esto nos va a tocar pensar ahora qué hacemos, ¿no? Porque tradicionalmente estamos hablando que en pacientes con un índice de masa corporal de 50, la indicación sería algo así como el SADI, el switch,
pero estamos enfrentándonos a pacientes que son jóvenes y ahora tenemos que pensar en el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ponerle a un paciente a riesgo de malnutrición o de otras complicaciones por los siguientes 50 años de vida? ¿O hacemos lo que hemos discutido ayer, un stage approach o algo así para no quemar puentes? Entonces vamos a hablar un poco de si la cirugía bariátrica y metabólica es segura en los adolescentes, si es efectiva en los adolescentes y qué operación sería la más idónea para hacer en gente joven. Es súper interesante cómo hay reglas diferentes entre adultos y adolescentes y al menos en los Estados Unidos es súper estricto, pero lo más interesante es esto. Es la primera vez, y yo no sé por qué no hacemos en adultos, que se involucra a la familia en la toma de decisiones para estos procedimientos. Es que es como el COVID, no entiendo por qué comenzamos a lavarnos las manos y ponernos gel por la pandemia cuando teníamos que haber hecho eso desde siempre. Aquí lo interesante, es la familia. La segunda cosa interesante es que hablamos muchísimo del estado psiquiátrico, psicosocial y del embarazo. El embarazo es un tema, no sé si a ustedes les ha tocado manejar el embarazo en pacientes que han tenido la cirugía bariátrica, es un desafío enorme y es muy difícil de manejar. Entonces, en resumen, cuando estamos hablando de pacientes jóvenes y adolescentes, la familia, el tema psicosocial con las sustancias y el embarazo. Estos son los estudios más significativos, publicados, randomizados, algunos no randomizados, pero son los estudios más significativos que manejamos en los Estados Unidos. Quiero que vean el cuadro aquí, la cantidad de no respondedores o de fallas. Estamos hablando del 10% en este estudio, 13% de falla, aquí me parece que es del 5%, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos hablando de pacientes que a pesar de ser más pesados y jóvenes, tienen una falla y ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer para evitar estos problemas. A pesar de que está en el 2020 y ayer revisamos la literatura de si el bypass y la manga, cuáles son los resultados, en el mundo pediátrico todavía se considera al bypass como una enfermedad de riesgos, como una cirugía de riesgo para deficiencias nutricionales. Ya vimos que no era así, pero en este mundo pediátrico o de adolescentes jóvenes se le considera como altísimo riesgo para deficiencias nutricionales. Pero cuando se compara adolescentes con adultos, la pérdida de peso en este paper del 2018 es exactamente lo mismo, las pérdidas al 1 año y al 5 años se mantiene, es decir, el cuerpo funciona. Los outcomes de diabetes son exactamente lo mismo entre adolescentes y adultos y las complicaciones, por suerte, son exactamente lo mismo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, la cirugía bariátrica es efectiva y es segura, tanto en adolescentes jóvenes como en adultos jóvenes. Y aquí está la pregunta, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y hemos tenido un meeting excelente, hemos discutido muchos procedimientos, no sé si me falta alguno, pero están todos los principales. Vamos desde la manga hasta dispositivos o manipulaciones endoluminales, hasta el gold standard, que vimos que no es tan gold standard, nuevos procedimientos, que bueno, el SADI no es tan nuevo, pero tenemos estos procedimientos de acá que ya tienden a ser más hipoabsortivos y muchísimo más agresivos, y ahí es cuando viene la pregunta, ¿pacientes jóvenes, pacientes pesados, necesitan o no una intervención más agresiva? Y aquí viene mi opinión, la opinión es que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer lo más seguro que obtenga el paciente con un
una operación que sea relativamente eficiente y que nos dé una opción de hacer algo más si es que el paciente no responde. Y he puesto esta manga, ¿por qué? Porque la manga es un procedimiento relativamente, no diría fácil, pero no es técnicamente demandante. En este paciente joven, la verdad es que es exactamente lo mismo que hacemos en el adulto. Esta es nuestra técnica. Nosotros en el primer disparo no lo hacemos sin bougie. Tenemos la filosofía de hacer un 50-50, sin calibración aquí, porque respetamos muchísimo la incisura angularis, y luego después del siguiente disparo, ahí sí tiramos el bougie para hacerle de guías, y nosotros no hacemos nada menos de 38. 38-40 es el estándar que hacemos, y no cambiamos nuestra técnica entre adolescentes o adultos. Usamos refuerzo. Lo que quiero enseñar con este video es que es un procedimiento que no cambia entre adultos y adolescentes, y no les aburro más porque todo el mundo sabe hacer una manga aquí. Nuestra experiencia, hemos hecho 44 adolescentes en nuestro centro desde 14 a 19 años, la predominancia es de mujeres, en cuanto a raza, más blancos, y miren ustedes, el índice de masa corporal es altísimo, ¿no? Y la prevalencia de diabetes y hipertensión es preocupante en pacientes tan jóvenes. Hemos hecho casi todos los procedimientos, pero la predominancia siempre ha sido hacer una manga. Cuando comparamos, igual este es un estudio de nuestro centro, cuando comparamos utilizando el MBS-AQIP del 2017, estamos hablando de casi 200,000 casos de la muestra, y elegimos pacientes con menos de 19 años, vemos que la gran distribución está entre los 16 hasta los 19, esta es la distribución por razas, y miren ustedes, el índice de masa corporal es hasta el 49, es casi el 50%, y más de 50 es altísimo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos un índice de masa corporal súper alto, y hemos visto que si es que se piensa en el bypass gástrico vamos a tener un 34% de falla. La gran mayoría de procedimientos son las mangas en los Estados Unidos, con lo cual estoy de acuerdo. Y hemos visto que no hay diferencia. Hemos visto que no hay diferencia en lo que es peso. Me parece que es súper importante topar temas como el NASH, porque van a degenerar pacientes. Si no intervenimos, esta enfermedad puede llegar a ser cáncer. Y sabemos, ahí están los datos de cómo puede esta cirugía ayudar para que haya buenos outcomes. ¿Y por qué no el bypass? Justamente por esto, porque el bypass depende mucho de cuándo se inicia el índice de masa corporal, y esta es la falla de recurrencia, esta es la incidencia de recurrencia, es súper alto. Por eso es mi opinión, y por eso les he pedido disculpas, que creo que la intervención más adecuada en la juventud es hacer mangas. Estos son datos que estamos trabajando, era un estudio de lo que es el switch duodenal, de la mortalidad a 30 días utilizando el MBS-AQIP, y vemos que conforme sube la edad, el riesgo de mortalidad aumenta, pero en este sector es extremadamente seguro. En cambio, con el índice de masa corporal, mientras más sube, el riesgo de mortalidad aumenta. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Creo yo que deberíamos hacer la cirugía más fácil, menos técnica demandante. Sabemos que hay pacientes jóvenes que son cada vez más numerosos. Creo que hay que actuar lo antes posible por el tema de la esperanza de vida. El equipo multidisciplinario y el seguimiento intenso es clave, y deberíamos tratar de traer este concepto de involucrar a la familia, no solo en los jóvenes, sino en todos, en los adultos. Pensar en el futuro. El dilema es, ¿hacemos un switch duodenal o hacemos un bypass en un paciente extremadamente pesado? Pero sabemos que a la larga, a los 10 años, va a haber 34% de reganancia. Vamos a poner a un paciente extremadamente joven a una segunda cirugía. Entonces, por eso, mi opinión es, por ahí quizás la manga es lo que debería hacerse. El perfil de complicaciones,
con la manga es muy bueno, el tiempo operativo es corto, me parece que la manga es la mejor opción y está respaldado por el MBS AQIP y lo que hacemos en otros centros, entonces no es tanto opinión. Y lo más importante de aquí es no quemar opciones. Hacer un switch duodenal o un bypass gástrico me parece que podría quemar muchas opciones. Con esto les quiero agradecer por la atención, por la invitación. Cartagena divina, el clima ha estado hermoso, la compañía mejor. Y espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias.